Y ahí está. Entonces nos habíamos quedado en seguimos con las anomalías estructurales. Ya vamos a terminar. El siguiente tipo de anomalía estructural son las inversiones, en las cuales, este tipo de anomalías no son anomalías equilibradas o balanceadas. No hay una pérdida de información. Solamente va a cambiar de posición. Se va a invertir ahora sí que la secuencia, y eso es lo que sucede. Estas inversiones se da en un solo cromosoma, no hay intercambio de información con otro cromosoma, se da en el mismo cromosoma. Implica la ruptura en dos partes del cromosoma. Se da la ruptura y lo que sucede es que la secuencia se invierte. Por ejemplo, aquí se da una ruptura aquí, otra acá, se unen los fragmentos y se invierte la secuencia. Vean cómo se da una inversión. En lugar de tener FE, ahora se tiene AED, y acá F, B y C. No hay pérdida de información, lo único que sucede es que se da un reacomodo de la información. Vean cómo ahora sí que se invirtió la secuencia. En lugar de ser A, B y C, la secuencia D y E cambió de lugar, se invirtió la secuencia. Estas secuencias están invertidas. Debería de ser B y C, y acá D y E. Entonces se invirtió la secuencia. Entonces, en este tipo de anomalías estructurales son anomalías, se consideran balanceadas, porque no hay pérdida de información, únicamente la información se está reacomodando, sufre un reacomodo. Claro que esto va a traer implicaciones. Para el portador de la inversión no va a haber algún cambio en el fenotipo. Sin embargo, esto va a generar gametos aberrantes, como ahorita vamos a ver. Tiene el efecto, al momento de que se generan los gametos, nos pueden dar gametos aberrantes, e inclusive, bueno, dependiendo, ahorita lo vamos a ver, el tipo de inversión que se dé, incluso se puede llegar a perder cromosomas al momento de la generación de los gametos. Entonces, el que es portador de una inversión no va a tener un efecto en el fenotipo, pero sí va a tener esa consecuencia, se van a generar gametos aberrantes. Entonces, esa es la consecuencia de las inversiones. Las inversiones pueden ser de dos tipos. La inversión puede ser pericéntrica y paracéntrica. En el caso de la inversión pericéntrica, es aquella que incluye al centrómero. Incluye al centrómero. Y la inversión paracéntrica no lo incluye. Es decir, la región que se va a invertir en las inversiones pericéntricas incluyen al centrómero, incluyen al centrómero en la región que se va a invertir, y en las paracéntricas no. Entonces, aquí tenemos la inversión, tenemos las secuencias A, B, C, D, E. Entonces se da el rompimiento en esta región y toda esta secuencia se invierte. Esta pasa a la parte superior y esta a la inferior. Y se está incluyendo el centrómero. Pues aquí se trata de una inversión pericéntrica. Y en esta de acá la ruptura se da en los brazos largos, se invierte la secuencia y no está incluyendo la región centromérica. Entonces se trata de una inversión paracéntrica. La paracéntrica no incluye al centrómero, y la pericéntrica sí incluye al centrómero. Entonces, el fragmento invertido, el tamaño puede ser largo o puede ser un fragmento corto. El que se invierte, ahora sí que no hay un límite en el tamaño que se va a invertir. Y como se puede ver, pues son anomalías equilibradas, es decir, es un reordenamiento nada más en la estructura. No hay pérdida ni ganancia de información. Como les comento, las inversiones tienen un impacto mínimo sobre los individuos que son portadores, pero el efecto se da al momento de la formación de los gametos. Aquí se observa, igual, estas inversiones se pueden detectar mediante las técnicas de bandeo, el bandeo GIEMSA, por ejemplo, el bandeo G.
Y vean, aquí tenemos el centrómero en esta región del cromosoma y se lleva a cabo la inversión. Entonces, como se incluye al centrómero, este tipo de inversión se denomina pericéntrica. Y vean cómo incluso se ve más claro en el ideograma. Aquí está el centrómero y cambia de posición al momento de que se da la inversión, se desplaza el centrómero hacia abajo. Pues aquí este tipo de inversión es una inversión pericéntrica porque se está incluyendo al centrómero en la región que se está invirtiendo. En el cariotipo se representa mediante la palabra inversión, y este es el cromosoma que sufrió la inversión, el número que sigue inmediatamente después. Quiere decir que el cromosoma 9 es el que sufrió la inversión. Y nuevamente aquí tenemos el centrómero, y se invierte. Vean cómo cambia el patrón de bandeo, cómo cambia el patrón en el cromosoma invertido, en el que sufrió la inversión, y nuevamente se está incluyendo al centrómero. Entonces es una inversión pericéntrica. Se está incluyendo al centrómero. Si la inversión hubiera sido en alguno de los otros, en alguno de los brazos, en los brazos cortos o en los brazos largos, sin que incluya al centrómero, se trataría de una inversión paracéntrica, cuando no se incluye al centrómero. Entonces, el efecto que tienen estas inversiones es precisamente durante la meiosis. Los cromosomas deben de alinearse perfectamente al momento de la meiosis. Entonces, aquí lo que va a suceder es que se va a formar esta estructura en forma de asa, como si fuera, bueno, en realidad los cromosomas dan un giro. Esto más que nada se hace porque te tienen que alinear perfectamente las secuencias que son homólogas, donde presentan homología. Sin embargo, como vamos a tener secuencias que están invertidas, pues va a haber regiones en donde no van a coincidir. Entonces se debe de formar, generalmente se forma esta asa, o se conoce como aro de inversión, de aquí, este tipo de estructura, es un aro de inversión para tratar de alinearse con el cromosoma homólogo. Recuerden, las inversiones se dan en un solo cromosoma. No implica intercambio entre dos cromosomas. Pues aquí tenemos el cromosoma 8 y su homólogo. Este sufrió la inversión. Vean cómo está invertida la secuencia. En lugar de ser 1, 2, 3, 4, es 1, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, está invertida toda esta región. Entonces, esta región no va a coincidir de forma directa con la de su homólogo. Entonces, deben alinearse de forma completa. Y para poder hacer esto, al momento de que se alineen, pues tiene que generarse esta estructura para lograr que la secuencia que esté invertida se alinee con su homóloga. Entonces, se forma este aro de inversión para poder alinearse con su homólogo. Entonces, aquí el problema es cuando hay entrecruzamiento, cuando hay recombinación en los cromosomas, que es lo que sucede ahora sí que en la meiosis, hay recombinación de los cromosomas. Entonces, si sucede un entrecruzamiento en este aro de inversión, se van a generar gametos aberrantes. Existe la probabilidad de que se generen gametos aberrantes. Puede haber entrecruzamiento como recombinación, que se recombinen los cromosomas. Entonces, aquí lo que nos va a dar como resultado, pues va a ser gametos aberrantes. Ahorita vamos a ver las diferentes posibilidades que se pueden, ahora sí que los diferentes gametos que se pueden generar si existe recombinación en el aro de inversión. Entonces, vean, esto es lo que sucede. Tenemos y depende también, el resultado va a depender de si se trata de una inversión paracéntrica, que no incluye al centrómero, o una inversión pericéntrica que sí lo incluye. Pues vamos a ver cuáles son las posibilidades de gametos al momento de que tenemos un cromosoma que sufrió una inversión. Aquí, este cromosoma es el A, B, C, D, E, F, es el cromosoma que no sufrió la inversión, y el de acá abajo sufrió la inversión. Aquí es una inversión paracéntrica, no se incluye el centrómero. Aquí tenemos D, C,
B y E. Aquí está la inversión. En esta parte es D, esta es la parte que se invirtió, esta región de aquí. Entonces, al momento de que se da ahora sí que el alineamiento de los cromosomas, se forma este aro de inversión para que las secuencias homólogas coincidan. Tenemos el cromosoma normal, que es este de aquí. Tenemos el otro cromosoma. Vean aquí está haciéndose el lazo para que coincidan las secuencias que está invertida en el otro cromosoma. Vean cómo el otro cromosoma forma esta estructura, este aro, para poder coincidir con el otro cromosoma y se alineen de forma correcta. ¿Qué es lo que sucede aquí? Hay un entrecruzamiento, este es el entrecruzamiento en el lazo de inversión, van a entrecruzar los cromosomas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estos son los gametos resultantes. El primer cromosoma no le pasa nada, ni siquiera no va a sufrir ningún tipo de entrecruzamiento. Entonces tenemos un cromosoma normal. Aquí no recombina, no hay recombinación. Entonces es un cromosoma normal. ¿Qué le pasa al segundo? Al cromosoma, al 2. Vean cómo aquí se da el entrecruzamiento y al momento de que se da el entrecruzamiento aquí hay una ruptura y se va a fusionar con este otro pedazo, con este otro cromosoma dentro del lazo. Entonces nos va a generar un cromosoma, si se fijan, se está recombinando con el 4, es donde se está llevando a cabo la recombinación. Entonces se va a llevar, al momento de que se une, se lleva todo este fragmento del cromosoma, donde viene la secuencia D y la secuencia A. Y vean, aquí sí hay recombinación del cromosoma. Y vean que se forma un cromosoma dicéntrico, tiene 2 centrómeros. Además tiene una duplicación, tiene duplicada la secuencia A y le falta la secuencia E y F. Entonces, este cromosoma tiene una deleción y una duplicación. Entonces, vean el efecto que tiene la presencia de las inversiones. Entonces, este cromosoma puede segregar a un gameto y nos ocasionaría, en el caso, duplicaciones, porque tenemos duplicada esta secuencia, y también vamos a tener monosomías, una monosomía parcial en el cromosoma, porque no tenemos la E y la F. Entonces no tenemos esas secuencias. Entonces es un cromosoma, y aparte es un cromosoma dicéntrico, que le va a dar inestabilidad. Tiene dos centrómeros. El siguiente, en el caso, el cromosoma 3, pues no se da la recombinación. Forma parte del lazo de inversión, pero no recombina. Entonces no pasa sin problema. Es un cromosoma, pero mantiene la inversión. Entonces no hay recombinación, pero es un cromosoma invertido. Entonces, si este cromosoma se segrega a un gameto, pues va a ser portador de la inversión. Tiene todas las secuencias, pero están invertidas. Y por último, en el caso del cromosoma 4 que recombinó, donde se llevó a cabo la recombinación, pues vean, aquí este fragmento se va a unir con este. Y se nos va a generar un cromosoma que no tiene centrómero, es acéntrico. Acéntrico se refiere a que no tiene centrómero. Y vamos a tener duplicación, tenemos duplicada la secuencia E y la secuencia F, y nos falta la secuencia A. La secuencia A no está. Y aparte, al no tener centrómero, pues este cromosoma es inestable y lo más seguro es que se pierda. No segregue y se pierda, entonces nos va a generar una monosomía. Entonces, vean, estas son los gametos o resultantes al tener una inversión paracéntrica y que exista una recombinación en el aro de inversión. Entonces, esto es lo que sucede. Estos cromosomas dicéntricos, como este de aquí que se forma, son estables. Uno de los centrómeros va a dominar sobre el otro,
Esto más que nada se da si uno de los centrómeros está inactivo mediante cambios epigenéticos. Si uno de estos dos centrómeros es el que va a coordinar el movimiento, ya sea a uno u otro polo durante lo que es la anafase. Estos cromosomas que tienen dos centrómeros, pero uno solo es activo, se denominan pseudodicéntricos. Pseudodicéntricos, en donde un centrómero es el que va a coordinar la separación. Si no sucede, es decir, si no sucede que un centrómero domine sobre el otro y los dos centrómeros estén activos, el cromosoma puede romperse, porque ahora sí que va a ser jalado hacia ambos polos, o se puede quedar incluso en un espacio intermedio entre las dos células y al momento de que se dé la citocinesis se pierda el cromosoma y nos va a generar pues una monosomía. Entonces, aquí este es el efecto que tiene un cromosoma que tiene dos centrómeros. Y los cromosomas acéntricos, pues esos se pierden rápidamente. Esos sí se pierden. Entonces nos van a generar monosomías, la pérdida completa del cromosoma. Vean ahora qué sucede en el caso de una inversión pericéntrica que incluye al centrómero. Aquí este cromosoma es el normal y este de acá es el que sufrió la inversión. Se está invirtiendo esta secuencia hasta aquí. Se incluye el centrómero. Entonces, nuevamente se forma el aro de inversión para que las secuencias homólogas alineen. Y nuevamente, si hay recombinación en el aro de inversión, pues el primer cromosoma no pasa nada, no recombina. Y tampoco el tercero. El tercero, vean, el tercer cromosoma no recombina. Entonces, aquí lo único que va a pasar, en el primero se recibe el cromosoma normal, va a tener la secuencia normal donde no hay recombinación, y el tercero va a tener la secuencia invertida, va a ser portador de la inversión. Pero vean, en el caso de que hay recombinación, nuevamente la recombinación se da en el cromosoma 2, se corta, bueno, aquí en el que está numerado con 2, se corta y se une estos fragmentos. Entonces queda nuevamente A, B y C, y luego sigue D y A, D y A. Y vamos a tener un cromosoma que es dicéntrico nuevamente, vamos a tener dos centrómeros, aquí está un centrómero y aquí está el otro. Aquí se está uniendo el centrómero del cromosoma. Y nuevamente tenemos un cromosoma dicéntrico, tenemos duplicada la secuencia A nuevamente, y nos falta la secuencia E y F, entonces va a haber una deleción, va a haber pérdida de esa secuencia. ¿Qué es lo que sucede en el cromosoma 2 en este caso? Se da en este de aquí que está dentro, al momento de que se corta la secuencia, nos queda el F, E y D, esta secuencia de aquí, que se une a esta de acá, C, B, E y F. Aquí sí vamos a tener, déjenme checar, aquí sí vamos a tener el centrómero, aquí está el centrómero, y únicamente vamos a tener vamos a tener duplicaciones, F, E está duplicada, E y F está duplicada, y falta la secuencia A. Entonces vamos a tener una deleción. Entonces, estos son los efectos que tienen las inversiones al momento de que se forman los gametos. Nos van a generar gametos aberrantes. Estos cromosomas dicéntricos, como les comento, pueden perderse, o si un centrómero domina sobre el otro, pueden todavía segregarse. Y aquí este gameto pues recibiría un cromosoma que tiene una duplicación y una deleción, lo que nos generaría al momento de la unión con el otro gameto, de que tengamos secuencias inclusive 3 veces repetidas. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Generaremos una trisomía parcial de esas secuencias, y aparte tendríamos como sufrió una deleción, pues tendríamos una monosomía de esa región del cromosoma. Entonces, este es el efecto que tienen las inversiones. El efecto lo tienen al momento de la generación de los gametos. Y el siguiente tipo de anomalía estructural son los cromosomas anulares, y también los cromosomas que se denominan marcadores.
Aquí los cromosomas marcadores son cromosomas muy pequeños que ahora sí que no se conoce la fuente de esos cromosomas, no se identifican. Y estos se observan en las preparaciones cromosómicas, en los cariotipos. Entonces son cromosomas muy pequeños, generalmente son circulares, pero no se identifican, no se sabe de dónde, ahora sí que de dónde provienen, cuál es el origen de esos cromosomas. También se les denomina a esos cromosomas marcadores, se les denomina cromosomas supernumerarios. Y para poder identificarlos, pues se utiliza la técnica de Fish. En el caso de los cromosomas supernumerarios, se utiliza más que nada la técnica de Fish utilizando varias ondas. Entonces, estos cromosomas marcadores son los cromosomas marcadores. Pero para utilizar la de Fish, tienes que saber en específico dónde, ¿verdad? Sí, nada más que por eso se utilizan diferentes ondas. Ahora sí que para ver cuál pega en el cromosoma marcador y más o menos poder identificar el origen. Doctora, perdón, disculpe, Ajá. ¿los cromosomas anulares son los mismos que los cromosomas marcadores o los cromosomas, o cómo? No, los cromosomas anulares son otros. Nada más que, por ejemplo, en el caso de algunos de los cromosomas marcadores, son un cromosoma anular puede ser un cromosoma marcador. Más que nada la característica es, bueno, muchos de los cromosomas marcadores carecen de telómeros y caen dentro de la clasificación de cromosomas anulares. Pero los cromosomas anulares sí se identifica su origen y muchos de ellos, algunos de estos cromosomas anulares sí tienen centrómero y los marcadores pueden tenerlo o no. Generalmente no lo tienen. Doctora. Y son más pequeños. Bueno, yo me perdí, creo que con eso. Entonces, ¿para qué no? Cuando utilizabas varias ondas ya adquirió otro nombre de el SKY. Era el cariotipo espectral. Entonces, ¿con cuál se buscan estos? ¿Con Fish o con SKY? La técnica del cariotipo espectral es si quieres teñir todos los cromosomas. Aquí puedes ir probando diferentes ondas para ver cuál hibrida. A eso se refiere, que para poderlos identificar, se hace, bueno, en sí el cariotipo espectral es una división de lo que es, bueno, es una aplicación de la técnica de Fish, nada más que utilizando diferentes ondas al mismo tiempo. Entonces, se pueden identificar precisamente utilizando diferentes ondas. Puedes generar un cariotipo espectral y el cariotipo espectral te puede permitir la identificación de estos cromosomas marcadores. Lo que pasa es que como no se sabe el origen, tú no puedes saber qué sonda específica va a hibridar contra ese cromosoma marcador. Entonces tienes que probar diferentes sondas para ver cuál hibrida. Y con eso te puedes, ya al momento que, por ejemplo, pruebas una sonda para cromosoma 21 y no te hibrida, pero pruebas una sonda para, no sé, cromosoma 18 y te hibrida. Entonces ya más o menos ya sabes que ese cromosoma marcador tiene un origen o se originó a partir del cromosoma 18. Ah, ok. No sé si quedó más claro. No, sí, muchas gracias. ¿Qué son los cromosomas marcadores? Es que yo también ya me estoy perdiendo. Son cromosomas pequeños. Ahora sí que son unos cromosomas pequeños que no se sabe su origen. Pueden tener una forma circular, como en el caso de los cromosomas anulares, o simplemente puede ser un fragmento de cromosoma. Esos son los cromosomas marcadores. Entonces, se observan al momento de obtener el cariotipo, observas esos cromosomas muy pequeños que no coinciden con ningún otro de los 23 cromosomas que se tienen. Entonces, generalmente no se sabe de dónde, ahora sí que de dónde vienen, cuál es su origen, y precisamente para poderlos identificar necesitas la técnica de Fish. ¿De qué otra forma dijo que se llamaban? Son marcadores, así se denominan.
En este caso se incluye dentro de los cromosomas marcadores a los cromosomas anulares. Son un tipo de cromosomas marcadores, estos cromosomas anulares. Nada más que la diferencia es que estos cromosomas anulares son más grandes, son mucho más grandes que los marcadores. ¿Y esto de los cromosomas anulares es otra anomalía estructural? Sí, es otra anomalía estructural. Y estos cromosomas anulares caen dentro de lo que se conocen como cromosomas marcadores. Doctora, Uh-huh. entonces la diferencia entre los anulares y los marcadores sería por su tamaño. Sí, de hecho los cromosomas anulares es un tipo de cromosomas marcadores y son mucho más grandes. Y la característica de los cromosomas anulares es que, bueno, en primera su tamaño, son mucho más grandes y son más estables que los marcadores. Aun cuando son inestables y se pueden perder, son más estables que los cromosomas marcadores. Gracias. Y los anulares son más fáciles de identificar. Los anulares. Ajá, los anulares. Gracias. De nada. Entonces, en el caso de los cromosomas marcadores, este tipo de cromosomas ahora sí que son muy raros y surgen generalmente ahora sí que de novo, así se les llama, surgen cada vez. Es más que nada por rupturas en los cromosomas, se rompen los cromosomas y esos fragmentos son los que, ahora sí que esos fragmentos conforman estos cromosomas marcadores, como lo vimos en el caso de las deleciones, que se perdían porciones del cromosoma. Precisamente esas porciones que se pierden del cromosoma pueden formar un marcador, un cromosoma marcador. Entonces, estos cromosomas marcadores son inestables y pueden, ahora sí que algunos de los que son más grandes pueden poseer ya sea material o parte de uno o de ambos brazos del cromosoma. Entonces, estos van a crear ahora sí que un desequilibrio. Vamos a tener la presencia de esos marcadores y pueden ocasionar alguna anomalía, sobre todo por la presencia de esos fragmentos que pueden estar repetidos. Pueden estar repetidos en el momento de tener los otros dos cromosomas y un marcador y un cromosoma marcador, pues vamos a tener repetidas esas secuencias. Sin embargo, son muy raros debido a que se pierden, son inestables este tipo de cromosomas marcadores. Y dentro de estos cromosomas marcadores, pues tenemos los cromosomas anulares. Estos cromosomas anulares se dan principalmente cuando se dan rompimientos en los extremos del cromosoma y estos extremos forman sitios pegajosos, es decir, es un rompimiento donde nos van a generar secuencias, al momento que se rompe, se generan estas zonas, al final de la secuencia, por ejemplo, de la molécula, generan aquí por ejemplo es el final del cromosoma, y tenemos estos fragmentos que sobresalen del sitio de corte. Y lo mismo vamos a tener de este lado, nada más que en el otro extremo, por ejemplo, algo así. Entonces, esta secuencia puede complementarse con esta y se generan esos sitios, se les denomina sitios pegajosos debido a eso, que es fácil de que se vuelvan a unir. Entonces, se unen este sitio con este al momento que se da el corte, se da la ruptura del cromosoma y se forma el anillo. Entonces, estos cromosomas anulares son más estables porque algunos de ellos tienen centrómero. Entonces, el centrómero les da estabilidad. Y vean, aquí está el cromosoma 18 y aquí tenemos el cromosoma anular. Estos en el cariotipo se representan mediante la letra R, seguida del número del cromosoma anular 18.
Entonces se forma el anillo. Sin embargo, aun cuando el centrómero les da estabilidad, generalmente este tipo de cromosomas se pierden durante la división celular. Algunos sí permanecen, pero la mayoría se pierde. Y esta formación de cromosomas anulares pues nos va a generar monosomías. ¿Por qué? Porque todo el cromosoma se va a perder. Se pierde todo el cromosoma. El cromosoma en anillo se va a perder. Algunos pueden, ahora sí que pasar, se debería sobrevivir, pero no es tanto sobrevivir, sino que tienen tanta estabilidad que pueden ser heredados a la siguiente célula, es decir, pueden pasar por la división celular y mantenerse, pero eso va a suceder en algunas células, o sea, en diferentes poblaciones celulares, entonces se pueden encontrar en una determinada proporción de las células. Siempre la mayoría se pierden debido a la inestabilidad que tienen. Y precisamente el cromosoma que es más susceptible, de los cromosomas que son más susceptibles a formar anillos, es el cromosoma X. El cromosoma X tiende a formar cromosomas, en este caso anulares, debido a la presencia de los puntos frágiles. Entonces, al momento de que se forma el anillo, si se pierde el cromosoma X, pues nos estaría ocasionando la monosomía, una monosomía del X, que es precisamente una de las causantes del síndrome de Turner. La formación de estos cromosomas anulares es el responsable del síndrome de Turner, de la monosomía del cromosoma X. Entonces, estos cromosomas anulares son inestables, se pierden y producen monosomías. Y también otra anomalía estructural que puede generar monosomías son los isocromosomas. Esta formación de isocromosomas se da por un rompimiento a nivel del centrómero en el cromosoma. Y lo que sucede es que se da el rompimiento y se duplica uno de los brazos. Puede ser el brazo corto o el brazo largo. Ahí va a depender ahora sí que de donde se dé el sitio de la ruptura y del tipo de cromosoma. Entonces se denominan isocromosomas porque tienen 2 copias de un brazo y no van a tener ninguna copia del otro. Y están unidos mediante un centrómero. Entonces, aquí la característica es que forman una imagen de un cromosoma. Ahora sí que de aquí tenemos la imagen. Estos brazos, los brazos largos, están copiados en la parte de arriba. Entonces, es como si fuera una imagen en el espejo del cromosoma. Los brazos forman una imagen del otro, como si fuera el espejo. Entonces, estos cromosomas, al momento que se forma el isocromosoma, pues vamos a tener una monosomía de los genes que estaban en el brazo que se pierde, porque se da la ruptura, se rompe el cromosoma y se duplica el brazo, ya sea el brazo largo o el brazo corto. Entonces, los genes que estaban localizados, ya sea en el brazo corto o el largo, el que se pierde, pues vamos a tener monosomía de esos genes, no van a estar presentes. Y aparte vamos a tener trisomía de los genes que están en el brazo que se repitió. Así, por ejemplo, tenemos un cromosoma X normal, en este se generó el isocromosoma, se duplicó el brazo largo, y vean, tenemos 3 veces presente los genes en el brazo que están en el brazo largo. Y no vamos a tener más que una sola copia de los genes del brazo corto. Entonces nos están generando monosomías en los genes que están presentes en el brazo que se perdió. Algunos de los más comunes de los cromosomas que sufren esta anomalía estructural es el cromosoma X. Ahora sí que la formación del isocromosoma del brazo largo del cromosoma X es la anomalía más estructural. Y también está relacionada con el síndrome de Turner. Nos va a generar una monosomía. Entonces, la presencia de un isocromosoma. Aquí, otros cromosomas que sufren este tipo de anomalía estructural
es el 5 en su brazo corto, el 8 en su brazo corto, el 9 en el brazo corto, el 12 en el brazo corto, la mayoría son en el brazo corto, y el 18 también puede ser, pero en su brazo largo. Entonces pueden ser isocromosomas del brazo corto e isocromosomas con el brazo largo. Entonces, ¿por qué se generan estos isocromosomas? Una de las teorías que se tiene para tratar de explicar esta formación es la ruptura del centrómero. Se da una separación transversal en lugar de una longitudinal, que es lo normal, que se separen. Entonces se rompe transversalmente el centrómero y toda esta parte se pierde. Se pierde este fragmento del cromosoma. Así se separan estos dos brazos y lo que sucede es que los brazos largos se duplican. Entonces, vean, se forma un cromosoma con un solo centrómero y con los dos brazos genéticamente iguales. Esa es una de las teorías que se plantea para la formación del por qué se forman estos isocromosomas. Entonces, da una ruptura a nivel del centrómero. El centrómero no se pierde, es decir, no se pierde, se da la ruptura en una región cercana al centrómero. No quiere decir que se rompa como tal el centrómero y se pierda. Y después se duplican los brazos. Antes de continuar voy a reiniciar la sesión porque queda menos de un